Good morning. Buenos días. I hate to wake you up with something new, Detesto despertarlos a ustedes con algo nuevo, but I know that all of you are not trained as geologists. pero yo sé que no todos ustedes son teólogos, So this might be new. así que esto puede ser algo nuevo para algunos de ustedes. We'll begin by talking about the kinds of rocks and fossils that we find in the earth. Vamos a empezar hablando de los tipos de rocas y fósiles que conseguimos en la Tierra. Actually, Dr. Brand will be talking about fossils, but we'll talk about the rocks. De hecho, el doctor Leonard va a estar hablando de los fósiles y yo voy a estar hablando de rocas. Then we'll talk about geological processes. Y entonces hablaremos acerca de procesos geológicos. It's most important that you get some concept of how to think as a geologist. Es importante que ustedes logren obtener algunos conceptos de cómo pensar como geólogos. So we will go through some exercises to train your mind Vamos a hacer entonces algunos ejercicios para entrenar sus mentes, to think like a geologist. para pensar un poco como geólogos. We'll talk about the geologic column. Vamos a hablar de la columna geológica And the last thing we'll cover is time, y lo último que vamos a cubrir en este tiempo, which is very important. que es muy importante. The reason we're going to begin with geology, and the reason I want you to learn some geology is this. La razón por la cual vamos a empezar con geología y necesito que ustedes aprendan de geología es a causa de que The conflict that is perceived in the world between science and religion el conflicto que avanza hoy en día entre ciencia y religión is centered largely in the area of geology. está fundamentado en buena parte en la geología. So being able to think through some of these ideas Así que siendo capaz de pensar en algunos de estas categorías, is very important for us to understand the issues. es muy importante para que nosotros podamos entender los asuntos involucrados. And finally, we need a framework on which to hang our understanding of science. Y finalmente necesitamos un punto de referencia, una estructura en la cual manejar nuestro conocimiento acerca de la ciencia. So we'll try to provide that for you this morning. Vamos a tratar de proveérselas en esta mañana. Let's begin with the simple part, Vamos a empezar con una parte simple, kinds of rocks. los tipos de las rocas. It's simple because there are only three. Es simple, vamos a decirlo así, porque hay solamente tres. Of course, if you want to understand more detail, each of those three has many subdivisions. Claro, si usted quiere entender mejor el tópico, cada uno de esos tres tipos tiene muchas subdivisiones. But geologists can categorize all rock types into three categories: La geología clasifica todas las rocas básicamente en tres categorías. igneous, Las ígneas, that is, those that are molten; aquellas que se originan de material derretido como lava. sedimentary, Las rocas sedimentarias, those that have settled out of a fluid; aquellas que se sedimentan, como su nombre lo dice, en un fluido. and metamorphic, Y las metamórficas, rocks that have been changed from other rocks. rocas que han sido transformadas por los medios a partir de otros tipos de rocas. The one that we care least about is igneous rocks. Las primeras de las que vamos a hablar son las rocas ígneas. Igneous means that the rocks were molten. Ellas comienzan a partir de roca fundida. So we won't look for fossils in igneous rocks. Definitivamente no vamos a buscar fósiles en las rocas ígneas, They still are important. pero todavía son importantes. Metamorphic rocks are rocks that have been changed from some other kind of rock. Las rocas metamórficas son rocas que han sido cambiadas, han sido transformadas a partir de otros tipos de rocas, Without having been molten. sin que hayan sido derretidas. Some examples are marble, Algunos ejemplos son el It's written on the my bottom tongue line. is twisted. Anyhow. okay. Okay. Quartzite, El mármol, la cuarcita, which is when rocks that are made of sand are pressed together very tightly. esas son rocas que han sido sometidas a grandes presiones. And then some gneiss Entonces tenemos el gneiss and some slate.
y tenemos la pizarra finalmente. So those are just 4 examples of metamorphic rocks. Esos son solamente 4 de los muchos ejemplos que podríamos hablar de rocas metamórficas. I noticed on the drive from Monterrey here Noté cuando me traían en el auto desde Monterrey that many of the sediments in the mountains along the side que muchos de los sedimentos en las rocas que estaban a lo largo de la vía are metamorphosed at a very low grade. son rocas metamórficas de bajo grado. Then we have sedimentary rocks. Y entonces tenemos las rocas sedimentarias, Rocks that are made up of pieces of other rocks rocas que han sido hechas a partir de piezas de otras rocas, that have settled out either from water or from air. que se han sedimentado en medio de fluidos o gracias a la acción del viento, And then compressed to make a rock. y han sido sometidas a presión, han sido comprimidas y se transforman en nuevos tipos de roca. We refer to the pieces of rock that make up sedimentary rock as clasts. Hablamos de los pedacitos entonces que forman estas rocas y los podemos ver en algunas de ellas. These can be pieces of other rocks, Pueden ser piezas de otros tipos de roca, or they can be mineral grains, pueden ser granos de mineral or even pieces of fossils like o shells. incluso piezas de fósiles como conchas. Clastic sedimentary rocks are named according to the size of the particles. Las rocas sedimentarias se pueden nombrar de acuerdo al tamaño del grano que las compone. If the particle sizes are large, we call them a conglomerate. Si los pedazos que las forman son grandes, entonces podemos hablar de un conglomerado, como ven en el gráfico. If they are less than a few tenths of a millimeter, Si son menos de algunas décimas de un milímetro, we call them sand. las llamamos areniscas. If, and this is the way geologists test, if you can bite the rock and it is gritty on your teeth, then we say it is a siltstone. Si usted puede, así es como trabajamos a veces los geólogos, si puede morder la roca, entonces podemos decir que es una limonita. And if you bite the rock and it is smooth in your mouth, then we say it is a claystone or shale. Si la muerde y es suave en su boca, entonces es una lutita. And this is why old geologists sometimes have worn down teeth. Y eso es la causa por la cual muchos geólogos tienen sus dientes gastados. And the other issue is time, and we need to subdivide time. El otro asunto que tratamos cuando hablamos de geología es el asunto del tiempo, y entonces tenemos que definir algunas cosas. Sometimes you will see time referred to as absolute time. A veces vamos a hablar de tiempo absoluto. Absolute time means that whoever is stating that has determined it by using radioisotopes. Cuando hablamos de tiempo absoluto, estamos hablando de alguien que ha determinado el tiempo de algo de acuerdo a marcadores radioisotópicos. The question of radioisotopes will be handled later, El asunto de los isótopos radioactivos va a ser abordado más adelante, más tarde. but it's a very important topic. Pero es un asunto muy importante para nosotros. Understand that there is no human measurement of absolute time. Debemos entender que no hay elementos o puntos de referencia humanos para medir tiempo absoluto. Instead, someone is interpreting data De hecho, alguien está interpretando la información from physical processes de procesos físicos and assigning a time to it. y asignando un tiempo a esos procesos. Another kind of time we can deal with more easily, and that's called relative time. Otro tipo de tiempo que podemos manejar de una manera más sencilla es lo que llamamos tiempo relativo. Relative time gives us an ordering of events El tiempo relativo tiene más que ver con un ordenamiento de los eventos, but does not assign any absolute time. pero no se asigna ningún tiempo absoluto a esos eventos. All right, so now we will learn the rules of stratigraphy. Vamos a hablar un poco acerca de las reglas de la estratigrafía. How geologists go about establishing relative time. Y todos los geólogos en relación con esto trabajan con un tiempo relativo previamente establecido.
There are 4 or 5 simple processes. Hay 4 o 5 procesos simples al con relación a esto. But first, I want to be sure that you remember the 3 kinds of rocks. Lo primero que necesito es que ustedes recuerden los 3 tipos de rocas. So we will have a oral test. Así que probablemente tengamos una prueba oral. Give me the name for the rocks that are the result of molten rock cooling. Necesito el nombre de las rocas que se originan a partir de roca fundida. Igneous, yes, they And got it. rocks that have been changed from another type of Rocas rock. que han sido cambiadas. Metamórficas, yes, they got it. And rocks that are settled out from a fluid like Y water. rocas que se han establecido en fluidos. Yes. Perfecto. 100%. Right. 100%. You All got right, it. now we will learn the rules of stratigraphy. Ahora vamos a hablar de las reglas de la estratigrafía. The first principle is the principle of horizontal originality. El primer principio es lo que ellos llaman el principio de la originalidad horizontal. When you pour some dirt into a bucket, Cuando usted derrama algo de material en un tobo, it will settle out on the bottom in a flat layer. ellos se van a sentar en el fondo de una manera plana. So if you see a layer of rock that is flat, Así que si usted ve una capa de roca que es plana, you know that that's the way it was deposited. usted puede entender que es la manera como se depositó. However, when you drive from Monterrey here, Pero cuando usted conduce desde Monterrey para acá, there are many mountains that are tilted up like this. hay muchas montañas donde los materiales están más o menos como esto. And you can see the backs of the layers of sediment. Y puede ver la parte trasera de algunas de esas So the law of original capas. the law of original horizontality tells us those layers were originally flat, Así que el principio de la originalidad horizontal nos dice que esas capas originalmente fueron depositadas horizontalmente. and the process of mountain building has tilted them up. Y el proceso de orogénesis o formación de montañas las ha movido. So the law of original horizontality allows us to discover that. Y el principio de la horizontalidad original nos permite establecer eso. All right? Original horizontality. Can you say that? ¿Pueden decir horizontalidad original? Perfecto. Right. The second principle is the principle of superposition. El segundo principio es el principio de superposición. It's very simple. Es muy simple. If one layer is on top of another layer, Si una capa está arriba de otra capa, the layer on the bottom had to be there first. la capa del fondo se supone que debe haber sido depositada primero. So you can say that the bottom layer is older than the top layer. Podemos decir entonces que presuntamente la capa del fondo es más antigua que la que está arriba. In this case, layer A, B, C, D, A Y en este caso, las capas que tenemos ahí, A, B, C, D y E, the layer B la capa mencionada como B, is older than the layer A. es más antigua que la capa A. If you are awake, you should understand that. Si estamos despiertos, debemos captar eso. Okay, the third principle Un tercer principio is the principle of cross-cutting relationships. es el principio de las relaciones de cortes cruzados. It says that if one layer cuts another layer, Nos dice que si una capa corta otras capas, the first layer had to be there before it could be cut. las capas cortadas debieron haber estado allí antes de ser cortadas. So in this case, we have A, B, and C, En este caso tenemos las capas A, B y C cortando estos sedimentos. and it should be clear to you that C had to be there first. Y podemos ver entonces, o podemos presuponer que el corte C debe haber sido el primero, el más antiguo, Since it is cut by B, porque ha sido cortado por B and B is cut by A. y B ha sido cortado por A. And all the layers had to be there before any of Y these las events. capas horizontales debieron haber estado allí antes de que C las cortase.
do you begin to understand the concept of relative time? Podemos empezar a entender el concepto de tiempo relativo So we can deconstruct geologic process de tal manera que gracias a estos principios podemos deconstruir procesos geológicos and learn something about the events that took place. y aprender algo acerca de los procesos que tomaron lugar. In a minute, we will get to apply all these principles. En un minuto vamos a aplicar todos estos principios. Two more concepts. Un par de conceptos más. Yupi. If we see layers of rocks that match up, Si vemos capas de suelo que ellas son similares, but they no longer are next to each other, pero no están juntas ya, then we can assume that something has moved them. podemos asumir que algo las ha movido. In this case, we're looking at a fault, En este caso estamos viendo lo que llamamos una falla geológica. and you can see that the two sides have moved relative to each other. Ustedes pueden ver que las dos conjuntos de capas se han movido una en relación a la otra. So the principle of original continuity allows us to reconstruct that the way it was. Aquí tenemos lo que conocemos como el principio de continuidad original, que nos permite entonces deconstruir la situación contemporánea de las capas y presumir su formación original. The last is the law of included fragments. El último es la ley de fragmentos incluidos o inclusiones. If one layer of rock contains a rock that came from another layer, Si una capa de suelo contiene fragmentos de otra capa, the other layer had to be there first. la otra capa tiene que estar allí primero. So you can see that stratigraphy is not rocket science. Pueden ver entonces que la estratigrafía no es ciencia de cohetes, es más sencilla de lo que algunas personas piensan. These rules are very simple, Estas reglas son básicamente simples, but they are powerful because they allow us to go backwards in time. pero siendo sencillas y simples son poderosas porque nos permiten visualizar una formación e ir hacia atrás en el tiempo. One last concept that we'll be using later on Un concepto adicional que estaremos utilizando más adelante is the rule of the unconformity. es la regla de la inconformidad. We expect all layers to lie flat on the layer underneath. Usualmente esperamos que todas las capas estén planas y estén derechitas. If we find a place where they do not conform, Si encontramos un lugar donde ellas no se ajustan a este principio, that suggests that some process took place between those two layers. eso nos dice que algún proceso se llevó a cabo para alterar la relación entre esas dos capas. In the illustration on the left, En la ilustración que tenemos a la izquierda, it's clear that the middle layer was deposited, es claro que la capa del centro fue depositada and then some event took place, y algo sucedió. such that some of the material that was laid down was eroded away. Algo del material que estaba en la capa inferior fue sujeto a erosión. So when the layer came in on top of that, Y cuando la siguiente capa se depositó, it no longer had a flat contact. ya no tenían un punto de contacto plano entre ellas dos a Ya. causa de la erosión. That is a type of unconformity called a disconformity. Ese es un tipo de inconformidad llamado disconformidad. In the middle case, we can tell that the underlying layers, which according to the rule of original horizontality, En el caso del ejemplo central tenemos una situación en la cual, de acuerdo al principio de la horizontalidad original, las capas iniciales del fondo fueron depositadas y luego movidas. they must have laid down flat. Deben haber sido depositadas inicialmente en manera plana, But now they are tilted up pero ahora están inclinadas. and they are eroded flat, Entre ellas son relativamente planas and the flat layers are deposited on top. y tenemos ahora capas
planas depositadas arriba de ellas después de que fueron movidas. So from that depiction, you can gather a lot of information. Así que de acuerdo a esa ilustración, ustedes pueden obtener una cantidad enorme de información. So the processes involved are Así que los procesos que se involucraron son the tilted layers were laid down flat. las capas que ahora están inclinadas, fueron depositadas horizontalmente, Then they were tilted up, fueron movidas, and then they were eroded on top, padecieron un proceso de erosión, and then the other layers were deposited flat on top luego of those. entonces otras capas se depositaron arriba de ellas en forma horizontal. Okay. De acuerdo. That's called an angular unconformity. Eso se conoce como una disconformidad angular. The third type is a nonconformity, El tercer tipo es una situación de no conformidad. and that simply means that the underlying layer was irregular when the overlying layer was Y eso deposited. significa que la capa que está en el fondo fue sometida fuertemente a erosión antes de que las capas superiores se depositaran. So we learned original horizontality, Así que aprendemos que la horizontalidad original, the law of superposition, la ley de superposición, that one layer is laid on top of una another capa es depositada arriba de la otra, layer, and then the other layers, the other rules that we have gone through. y después podemos aplicar las otras reglas que hemos aprendido. Yupi. Another very important principle that geologists use Otro principio muy importante que manejan los geólogos is based upon an assumption that we believe is wrong. está basada en una suposición que nosotros creemos que es incorrecta And it goes like this. y tiene que ver más o menos con esto. If you find a certain fossil in a certain layer, Si usted encuentra un fósil determinado en una determinada capa de suelo and you don't find any of that fossil underneath, y no encuentra ninguno de esos fósiles de ese tipo debajo, then the geologist will assume that that fossil evolved at that point in time. entonces los geólogos van a establecer que ese fósil evolucionó en esa capa y en el tiempo a la cual esa capa pertenece. So he or she will conclude that anywhere you find that fossil, that is the same time. Y a partir de eso, ellos van a asumir que donde quiera que ellos encuentren ese fósil de nuevo, lo que se conoce como un fósil típico, esa capa, todas esas capas van a tener la misma edad, la misma fecha. But that conclusion is based on the assumption of evolution. Esa presuposición es basada en una presuposición evolutiva. And if evolution is not correct, Y si la evolución no es correcta, then the whole principle of fossil succession is wrong. entonces el principio de la sucesión de fósiles es incorrecto. That doesn't mean it's not meaningful. Eso no significa que no es significativo, It just means it doesn't tell us time. eso significa solamente que no nos hablan de tiempo. Two more principles. Un par de principios más. Physical correlation Correlación física is based on the principle of original continuity. está basado en el principio de horizontalidad original. So we assume the layers continuously were deposited originally. Se asume que las capas fueron depositadas horizontalmente y de manera continua. So if we see two deposits at different places, Así que si vemos dos depósitos en dos lugares diferentes, the geologist will try to correlate them physically. los geólogos van a tratar de correlacionarlas físicamente. In this case, layer 1 En este caso, la capa número 1 seems not to be present in the second outcrop. parece que no está presente en el ejemplo del centro. But layer 2 appears to correlate with layer 2 at the other La outcrop. capa número 2 del ejemplo a la izquierda parece correlacionar con la capa 2 en el modelo del centro. So using these principles, we try to match up layers. Así que ustedes pueden ver que de acuerdo a la aplicación de estos principios tratamos de emparejar las capas y los sedimentos.
And the final kind of correlation is called fossil correlation. El último tipo de correlación se conoce como la correlación de fósiles. This is based on the evolutionary assumption, Esto está basado en la suposición evolutiva but it also seems to work generally. y a veces parece funcionar de manera general. So it is useful to us as creationist Así que de geologists. todas formas es útil para nosotros como creacionistas. This kind of correlation will look for fossils in the deposits, Este tipo de correlación va a buscar los tipos de fósiles que están presentes en las diferentes capas. and assume that if you find the same fossils, you must be in the same layer. Y entonces se asume que si se encuentra el mismo tipo de fósil, se debe estar en el mismo tiempo geológico. All right, so now you are stratigraphers Ahora que ustedes tienen un grado en estratigrafía and sedimentologists y en sedimentología and geologists. y geología, I don't have a certificate for you, no les puedo dar un certificado, but we do have a test. pero tenemos una prueba. Vamos a ver qué tal nos va. Miren esto que tenemos acá. Qué belleza. All right, one more concept we need is the geologic column. El otro concepto que necesitamos es el concepto de la columna geológica. Wherever we look on the earth, we see where we have sedimentary rocks, Usualmente donde sea que miremos en el planeta Tierra vamos a tener rocas sedimentarias. we can see that there is a definite layering in the surface of the earth. Podemos ver que hay definitivamente una situación de deposición de capas en lo que es la estructura de los suelos y la estructura geológica en el planeta. And where we find fossils in these layers, Y donde encontramos fósiles en estas capas, we can often correlate these from place to place. a menudo las podemos correlacionar de un lugar a otro. Since this order of the fossils occurs all over the earth, Eh, así como este tipo de ordenamiento ocurre más o menos en todo el planeta, geologists refer to this series of rocks as the geologic column. los geólogos entonces se refieren a este ordenamiento de las rocas como la columna geológica. These names are very important Estos nombres son muy importantes. because they allow geologists to communicate. Estos le permite a los geólogos comunicarse entre ellos. Most of these layers were named after places in Great Britain, La mayoría de estas capas han recibido nombres de acuerdo a lugares en Gran Bretaña. and these names were established in the 1700s. Y estos nombres fueron establecidos en el siglo XVII. Here is the geologic column. Aquí tenemos un ejemplo simplificado de la columna geológica. The layers on the left-hand side are most important. In the left is- Yeah, that side. Los nombres que tenemos al extremo izquierdo son los más importantes. So let's go through those. Así que vamos a recorrerlos. We start at the bottom with the Precambrian. Empezamos en el fondo con la capa precámbrica. As the name implies, this is before the Cambrian. Como el nombre lo establece, esta capa está ubicada antes del Cámbrico. We will have other talks that tell us about the importance of this contact between the Precambrian and the Cambrian. Luego vamos a tener una presentación cuando hablaremos de la importancia de esta transición entre el precámbrico y el cámbrico. But for our purposes this morning, it's just important to know that the Precambrian is at the bottom. Pero para los objetivos de esta presentación en esta mañana es importante que recordemos y grabemos este nombre del precámbrico y que está en el fondo. And in general, it does not contain the fossils of animals. En líneas generales no contienen fósiles de animales. Here is a example of a section Aquí tenemos un ejemplo de una sección de suelo illustrating how these layers are composed. y esta ilustración muestra cómo las capas más o menos están ubicadas. This is in Grand Canyon. Most people know where that is. Esto es en el Gran Cañón del Colorado. At the bottom, we have the Precambrian. En el fondo tenemos el precámbrico, Above that, we have Cambrian. arriba de ese tenemos el cámbrico. Then several layers are missing. Muchas capas están ausentes allí. We have Mississippian, Pennsylvanian, and Permian. Tenemos la capa del Mississippi, de Pensilvania y del Pérmico.
These are all layers of the Paleozoic. Estas son capas del Paleozoico, que es el segundo que tenemos allí, después del Precámbrico. Above the Paleozoic, we have the Mesozoic, Arriba del Paleozoico tenemos el Mesozoico and above that, the Cenozoic. y arriba de él tenemos el Cenozoico. All right, let's see if we can learn something. Veamos a ver si podemos aprender algo. The Paleozoic has 5 or in United States 6 divisions. El Paleozoico se compone de 5 o 6 en los Estados Unidos divisiones: el Cámbrico, Ordovínico, Siluriano, Devónico, Carbonífero, subdividido en, la capa del Mississippi, Pensilvania, en Estados Unidos, y el Pérmico. And these are layers that are named after places in Great Britain. Les recuerdo que estos son nombres que están basados en nombres establecidos en Gran Bretaña en el siglo XVII, Where they were first found, donde se encontraron por primera vez, except for the Carboniferous, a excepción del Carbonífero, which was named because it has all the coal in it. porque este fue nombrado a causa de que allí se encuentran los grandes yacimientos de carbón. And the Permian was named after the mountains in Russia. Y el Pérmico fue nombrado a partir de los Alpes en Rusia. So, what? ¿De Alpes en Rusia? No, the mountains in Russia. A los montes en Perm Rusia, Mountains. el Pérmico. Here is a depiction of the area around Grand Canyon. Aquí tenemos una ilustración de una sección del Gran Cañón. These are all Paleozoic sediments. Estos son todos sedimentos paleozoicos. The sediments of the Paleozoic are widespread. Los sedimentos del Paleozoico están ampliamente dispersos. And they have lots of limestone. Tienen mucho limestone And they have fossils that are mostly things that live in water. y el grueso de los fósiles que tienen son fósiles que se desarrollaron y vivieron en agua. Okay? Let's look at the Mesozoic, Vamos a mirar el Mesozoico. Triassic, Tiene 3 divisiones: el Triásico, Jurásico y Cretácico. and what do you think we find in the Mesozoic? ¿Y qué creen ustedes que encontramos en el Mesozoico? Dinosaurs, that's right. Los dinosaurios, correcto. We also find the first flowering plants Encontramos las primeras plantas con flores and other interesting animals. y otros animales interesantes. Here you can see the Paleozoic, Aquí podemos ver una ilustración del Paleozoico, Mesozoic, and Cenozoic near Grand Canyon. Mesozoico y Cenozoico. And finally, the Cenozoic at the top. Y el Cenozoico que tenemos en el tope se subdivide en Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno y por allí va. Okay. We're going to skip down to Sure. our exercise. Yep. Okay, here's your test. Aquí está su prueba. What do you see in this picture? ¿Qué pueden ver en este cuadro? Okay, we're going to go quickly through the processes. Vamos a ir a través de los procesos rápidamente. So we'll take away all the rocks that are there, Vamos a quitar todas las rocas que están allí, right down to the Precambrian. básicamente hasta el Precámbrico. Now we will deposit the Precambrian layers, Aquí tenemos la capa del Precámbrico and then we will tilt those up, seguimos ubicando, inclinamos el Precámbrico y empezamos a apilar. Que aquí las tenemos inclinadas, erode them away, las erosionamos and now we deposit the layers that have fossils. y ahora depositamos las capas que tienen los fósiles, The Cambrian, el Cámbrico, y seguimos hacia and arriba. then we have a break, Tenemos entonces un quiebre, hay some más erosión, erosion, un poco más de erosión. and then the Devonian, El Devónico se deposita, Mississippian, la capa del Mississippi and the rest of the layers. y el resto de las capas. Then after all that's deposited, Y después de que todo esto se deposita, then erosion takes place, la erosión vuelve a trabajar and we cut the Grand Canyon. y tenemos ahora el Gran Cañón. That's how we learn
about geology. Así es como aprendemos acerca de la geología. Now, this is the most important slide. Esta es eh, pre- la, la- 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 sí, esta es la tabla más importante que tenemos en la mañana de hoy, Because it distinguishes the two models. porque hace una distinción entre los dos modelos. The standard model El modelo normal, entre comillas, invokes millions of years, que implica millones de años, and the model that is for the flood and the creation. y el modelo que tenemos a la derecha, que implica el diluvio y la creación. And in the minute that we have left, I want you to pay attention to the differences in the two models. Y en el minuto que nos queda vamos a mirar las diferencias entre los dos modelos. One of them has a God and the other doesn't. Uno de ellos implica la presencia de Dios y el otro la deja por fuera. One has life on the earth for millions of years, Uno de ellos tiene vida sobre la tierra por millones de años and in the other, a few thousand. y el otro algunos pocos miles de años. The body plans are evolving in one model, Animales y plantas están evolucionando en uno de los modelos and in the other, they are all created at the beginning. y en el otro modelo todos son creados en el comienzo. One of them invokes lots of time, Uno de ellos implica mucho, mucho tiempo and the other one, little time. y el otro implica solo poco tiempo. One of them involves local processes, Uno de ellos implica procesos locales and the other, worldwide processes. y el otro implica procesos a nivel global. One of them explains the fossils as accumulating through attrition over millions of years, Uno de ellos explica la presencia de los fósiles a través de un proceso de deposición que tomó millones de años and the other has a worldwide flood that y el otro destroys life implica on the un earth. diluvio mundial, global. That's why we want to know something about geology. Esa es la causa por la cual necesitamos saber algo sobre geología. Thank you. Muchas gracias.